Hola, ¿cómo están mis queridos felinos nocturnos? Ya los extrañaba. No he grabado en este tiempo, pero ahorita vamos a hacerlo. Vamos a seguir con nuestra serie de lo inexplicable y vamos a seguir hablando acerca de la Atlántida, de sus habitantes, los atlantes, y del por qué, pues les pasó lo que les pasó. El video del día de hoy se llama Cuando los atlantes perdieron la virtud. Y se refiere precisamente a por qué les pasó lo que les pasó. Bueno, de todos los mitos de civilizaciones perdidas, destruidas o sumergidas en los profundos abismos del mar, el de la Atlántida ocupa sin duda un lugar estelar. El filósofo griego Platón fue quien dio origen al mito y durante varios cientos de años fue el único que hizo mención de él. No fue sino hasta los tiempos de Cristo que nuevos filósofos, geógrafos e historiadores se ocuparon del tema. Sin embargo, siempre lo hacían con reservas. A pesar de que hasta hoy no se han encontrado evidencias reales de la existencia del continente perdido de la Atlántida, se siguen publicando numerosos estudios que intentan avalar lo que incluso desde Platón fue solamente una hermosa leyenda. Pues leyenda o no leyenda, ¿ustedes qué creen? ¿Existió el continente? Ya publiqué otro video en el cual nos dice que la tectónica de placas dice que no hay lugar para que pueda caber la Atlántida en el océano Atlántico. Claro está. Bueno, ya vimos que en el Critias, diálogo posterior al Timeo, que Platón dejó inconcluso, el filósofo hace que este personaje retome el tema de la Atlántida. Esta vez Critias es más descriptivo y concreto. La Atlántida, según él, era una isla de costas escarpadas que descendían hasta una amplia y fértil llanura central. En ella abundaban toda clase de minerales, caza, incluso se dice que había elefantes, maderas preciosas y numerosos vegetales. Las riquezas de la metrópoli y la habilidad técnica de sus habitantes eran inimaginables para el mundo de hoy. En el centro de la antigua ciudad se situaban el Palacio Real y un templo dedicado a Poseidón, dios del mar y patrono de la Atlántida. El templo estaba decorado con oro, plata, marfil y oricalco, un misterioso metal parecido al bronce que, según Critias, relucía como el fuego. Un canal circular de 180 metros de ancho rodeaba totalmente la isla central. Dicho afluente también estaba rodeado por un círculo de tierra de 360 metros de ancho, circundado a su vez por otro canal de igual tamaño, también circundado por una corriente de esa misma anchura en la que cabían grandes naves. Claro, 360 metros pues es bastante grande, ¿verdad? Bueno, estos anillos múltiples estaban atravesados en uno de sus lados por otra vía de agua que desde el centro llegaba a mar abierto. ¿Te quieres quitar tú, pequeña bestia? Duérmete mejor. Ay, ay, ay. Critias describe con detalle la organización administrativa del continente, su flota de 1.200 naves, algunas de sus ceremonias y los esplendores de su arquitectura. Pero estos detalles no eran lo más importante de los atlantes. Los habitantes de la isla desdeñaban cuanto no fuese la virtud y tenían en poco la prosperidad de que disfrutaban. Por desgracia, esta no duró, pues cuando la parte divina que había en ellos empezó a debilitarse debido al cruce constante con los mortales y predominó el temperamento humano, ya no fueron dignos de su suerte y empezaron a comportarse de un modo bastante indecoroso. Así llegó el momento en que Zeus, el padre de los dioses y el dios más poderoso del panteón griego, decidió infligir a la Atlántida un castigo que calmase sus ambiciones terrenas y la hiciese volver a la piedad, y para ello reunió en su honorable residencia, o sea en el Olimpo, a todos los dioses, incluso al que está en el centro del mundo y puede ver cuanto en él sucede.
Y una vez que los tuvo allí reunidos, les dijo. ¿Qué creen que les dijo? Pues nunca lo sabremos, porque el diálogo se interrumpe aquí y no han quedado vestigios de la Atlántida. Pero la búsqueda continúa y se espera que, igual que sucedió con Troya, algún día se encuentren los restos de esta mítica civilización. Y lo que yo puedo decir después de leer todas estas descripciones es que no era un continente como tal, sino una isla grandota, probablemente una isla del tamaño tal vez de Irlanda, un poquito más chica, no creo que sea tan grande, pues para que una isla continente estuviera en el océano Atlántico, pues ya vimos todas las teorías que nos dicen que ahí no puede haber debido a la tectónica de placas, pero pues si ustedes ponen el mapa de Europa, digo el mapa de África con el de Sudamérica, pues sí coinciden lo que son los bordes, como si se hubiera roto ahí la placa y se hubieran ido separando. Con el transcurso de los cientos de millones de años que han transcurrido desde eso, pues obviamente sí es posible que pueda haber, pero fíjense que no coinciden al 100%, hay lugares en donde hay como sitios que quedan como que o encimados o con cortes, y probablemente una isla de unos, ¿qué será? ¿Cuánto mide Irlanda? Más de 50,000 kilómetros cuadrados, póngale que unos 30,000, o lo que mide el Estado de México, unos 21,000 kilómetros cuadrados, pudiera haber existido una isla que tenía esas características y entonces sí pudiera haber albergado una civilización. No es un territorio pequeño, claro está, ni tampoco muy grande, pero pues en tiempos antiguos, ¿qué se podía esperar? En fin, vamos a ver qué otra cosa nos puede decir de esto. Bueno, pues la riqueza de los detalles que dio Platón hace del todo inverosímil la existencia de la Atlántida. Este relato parece más una fantasía de Solón, Critias o el sacerdote de Sais. Por su parte, los investigadores de la obra del filósofo consideran que éste inventó la Atlántida con la intención de mostrar a los habitantes de Atenas el riesgo de perder la virtud y la buena conducta. Tal vez. Aún más, las únicas referencias a la legendaria isla pertenecen al Critias y al Timeo, diálogos de Platón, claro está, porque ningún otro texto histórico o mitológico de la época de Platón lo menciona. Eso es algo que también debemos hacer notar, solamente Platón la menciona. No se han encontrado referencias a la Atlántida ni en Egipto ni en ningún otro lugar hasta donde yo he leído acerca de este tema. Todo lo que se menciona fuera de esto queda en el tema de la especulación y el de yo creo, yo afirmo o yo pienso. Bueno, por otro lado es imposible que hubiese un estado ateniense importante en el año 9600 a.C. y que las crónicas egipcias se remontaran a una época tan antigua, casi 10 milenios antes del nacimiento de Cristo. Bueno, recordemos que por ejemplo en México, allá por el área de Tlapacoyan, Estado de México precisamente, hay registros de personas hace más de 19,000 años antes de Cristo. No dejaron registros escritos porque no tenían escritura, pero pues aquí en América había ese tipo de cuestiones. En fin, ¿qué más pudo haber sucedido entonces? No sabemos si la Atlántida en sí tenía una escritura como tal, o si la escritura que tenían, pues si en caso de haberla, pues haya sido, por decirlo así, descifrada. Bueno, no hay nada, en realidad, salvo de estos diálogos de Platón, no hay nada de ella. En fin, ¿creen que acaso 10 milenios antes del nacimiento de Cristo haya habido una civilización así? Pues tal vez. Además, Aristóteles, el discípulo más eminente de Platón, despachó el tema de la Atlántida con una simple frase: quien la creó la destruyó también, en alusión a que se trataba de una fábula del filósofo. Por su parte, los filósofos del inicio de la era cristiana que escribieron sobre el tema adoptaron posturas encontradas. Estrabón dudaba de la autenticidad de la leyenda. Filón de Alejandría sí creía en ella.
Plutarco se mostraba evasivo y Plinio el Viejo escéptico. Además, los manuscritos de Marcelo, a los que alude Proclo, se perdieron, por lo que no existe ninguna forma de comprobar sus afirmaciones. Por eso yo creo que un tema como el de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, pues aquí también entraría en este aspecto. Dicen que los manuscritos de la biblioteca de Alejandría también tenían su copia en los lugares de donde se llevaron estos textos a almacenar a la biblioteca, pero ¿quién me puede decir que realmente estos textos de los cuales se dice que hay copias, realmente también fueron llevados o copiados a la gran biblioteca de Alejandría? Pues nadie, ¿verdad? En fin. Bueno, pues por lo anterior es necesario advertir que la supuesta existencia de la Atlántida, más de 2 milenios después de su aparición en la filosofía griega, parece indicar que es el mito perfecto, pues roza fibras del ser humano que están en perfecta sintonía con sus necesidades de tener un origen y un pasado tan comprobables como gloriosos. También pudiera ser que el hombre como animal biológico conserve las ansias por volver a sus orígenes acuáticos. El mito de la Atlántida le proporciona entonces el escenario perfecto para este ideal. Asimismo, se puede postular que el hombre necesita historias fantásticas para escapar de lo cotidiano y vivir con más intensidad. O tal vez, como dice la psicóloga estadounidense Gertrude Williams, si bien puede haber un temor a lo desconocido, la psique humana está imbuida de una ansia por lo incógnito, de un deseo de explorar cuanto se aparta de lo trillado. En fin, en ocasiones incluso los científicos más brillantes desarrollan una tendencia a creer en lo absurdo. Más de una vez los sabios han insistido infructuosamente en buscar los restos del continente perdido y se hacen a la vela en pos de la Atlántida con un cargamento más o menos grande de erudición, pero sin otra brújula que su imaginación y su capricho. Pero en fin, ¿ustedes qué creen? Pues después de estas descripciones, acuérdense que también a la Atlántida la han puesto a lo que son las puertas de España y Portugal. Sí, enfrente precisamente del mar Atlántico, un poquito más allá de lo que es el estrecho de Gibraltar o las columnas de Hércules. En fin, yo no sé si realmente haya existido este continente, pero pues la historia humana, aunque no es muy grande en comparación con los casi 5.000 millones de años que lleva la Tierra, pues, ¿qué pudiéramos decir? Claro está, las eras geológicas y todo aquello, pues sí está científicamente establecido cuándo comenzaron, cuándo acabaron, y más no podemos hacer ahorita. En fin, pues esto fue si realmente existió la Atlántida y cuáles fueron las causas de que ésta se hundiera. La pérdida de las virtudes divinas que los hacían ser verdaderamente humanos, volviéndose despiadados, materialistas y todo lo que quieran. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, eso es lo único que puedo decir. Y pues yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Yo, Eric León Gatosa Iretz, el youtuber del Arenal, me despido de todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego a todos. Adiós.